Buenas noches, nuestros amigos de Conversando. En esta ocasión estamos Pamela Esquivel, Jorge Lécaros y yo, Silvia Rodríguez. Los tres somos terapeutas, miembros de la Sociedad de Pareja y Familia. En esta ocasión nos convoca un tema que es muy interesante, muy importante, ¿no? Y que está muy presente en nuestra sociedad, que es el bullying escolar. Lo primero es que podamos entender, ¿no? ¿Qué es el bullying? Si Pame, ¿podrías explicarnos un poco? Sí, gracias y buenas noches a todos. Estamos acá reunidos para hablar de este tema tan interesante, ¿no? El tema del bullying escolar y escolar básicamente porque sucede más dentro de este ámbito, ¿no? Pero creo que se traslada e implica diferentes áreas o territorios también que están involucrados, ¿no? Bullying viene de la palabra bull, que es toro, ¿no? Puesto en verbo es como que atacar, sí, atacar a otro de manera continua y premeditada, ¿no? Ejercer ese poder sobre el otro, colocándolo en un nivel bajo, un nivel inferior. Hay un maltrato continuo puede ser una violencia verbal, física, ¿no? Psicológica. Básicamente es eso, ¿no? Se caracteriza fundamentalmente por la continuidad, por la premeditación en esto, ¿no? Por esta continuidad de la violencia. Claro, se supone que si es un hecho aislado, no se consideraría bullying, sino que tendría que ser algo repetitivo. Exacto. También se le llama intimidación, es hacer uso del poder para hacer que otros tengan miedo, que puede ser un bullying de varios contra uno, generalmente es contra uno, o puede ser de uno más grande, ya sea físicamente, o ya sea de tamaño, ya sea de edad, contra uno más pequeño o pequeña. Qué importante, ¿no? Lo que mencionan, porque el hecho de que sea un acto también continuo, de repente en una ocasión que sucedió donde un chico es agredido verbalmente o físicamente, ya es una situación difícil a veces de procesar, pero sin embargo, si se convierte en algo continuo, como el niño, el adolescente se puede sentir atrapado, ¿no? Y sentir que no va a haber una salida, que nunca va a acabar, que esto no se continúa. Y el daño hacia él es mucho más fuerte, ¿no? ¿Cómo podríamos decir cómo podríamos identificar, ¿no? Si un niño o un adolescente está sufriendo de bullying, porque no necesariamente lo comentan los padres o lo comentan algún familiar, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, porque claro, de alguna forma, a veces el bullying es encubierto, es indirecto. Puede ser con gestos, ¿no? Yo puedo hacer con un dedo algo, entonces que yo te puedo estar fastidiando sin que otros lo identifiquen como un fastidio. O puede ser algo más evidente, es decir, te meto cabe, te empujo, te meto en el basurero. Entonces, cuando es evidente, creo que es un poco más fácil de detectar que cuando no lo es. Cuando no lo es, podemos ir notando cambios en el comportamiento, cambios en las ganas de ir al colegio, a la escuela, y de repente, ahí los papás, aunque podemos hablarlo luego, pueden ir buscando estas redes de apoyo, de soporte. Es decir, si mi hijo no habla, porque de repente no habla porque no quiere, tiene miedo, puedo hablar con las mamás de otros niños y que me vayan contando qué están viendo en el colegio, qué va sucediendo en el colegio. Creo que también es importante entender el tema del bullying, no solamente como que el que agrede o el agredido, ¿no? O focalizarnos en entender cómo darnos cuenta de que está sucediendo bullying en términos de ver
al que están agrediendo, ¿no? Solamente focalizarnos en esa parte, sino también es un tema muy complejo, ¿no? Que implicaría también ver al otro lado qué pasa con el chico, con el adolescente que estaría agrediendo. Cómo identificar también eso, y creo que ahí se hace más difícil, porque efectivamente yo no sé cómo va con ustedes, pero a mí me llega más a consulta desde el otro lado, ¿no? A mi hijo o a mi hija lo están bulleando, pero ¿hay alguna capacidad de los papás o del adulto de darse cuenta que su hijo puede estar bulleando a otro? Creo que es un trabajo más complejo, ¿no? Y creo que implica también por introducirnos dentro de la dinámica, ¿no? No solamente es digamos, una violencia que sucede, no es cosa de chicos nada más, también creo que está por fuera, ¿no? Creo que también si suceden estos comportamientos es porque en la familia o en la sociedad, como lo vemos tan fuertemente, sobre todo en estos últimos tiempos, es entender que también el adulto o la gente grande comienza a maltratar a otros, ¿no? A Claro, maltratar, claro. Por imitación, ¿no? A veces los chicos repiten lo que ven Ujú. o Esto actúan que, lo que sienten. sí, esto Exacto. que has mencionado, Pame, ¿no? Que es poder ver más ampliamente la situación, Ujú. ¿no? Por un lado, ver que de repente este niño que se está convirtiendo en un agresor es un síntoma de que algo le puede estar pasando, de que él en otros espacios también puede ser el agredido o que de repente está viviendo situaciones violentas en la casa, ¿no? Y está repitiendo fuera o está muy involucrado con juegos de videos, ¿no? Donde donde se dan situaciones violentas que lo cargan mucho y termina descargándose, ¿no? En el otro. Entonces, como tanto el agresor como la víctima pueden participar, ¿no? De situaciones que nos hablan de que a ambos les está pasando algo. Sí, No solamente al niño, ¿no? Que está sufriendo la agresión, que es importante también poder tomar medidas, ¿no? Sino también a aquel, ¿no? Que está siendo el agresor. Por un lado, y por otro lado también lo que habías mencionado, Jorge, ¿no? Respecto de que no necesariamente el bullying es explícito, ¿no? A través de una agresión física, a través de la pelea, sino que también puede haber a través de los gestos, a través de ciertas actitudes que no son explícitas, pero que de alguna manera el niño no las percibe, ¿no? Y cómo claro. se les da lugar o no se les da lugar. O Claro, se es les como dice que no. tomas una foto en el momento en el salón. Hay una burla. Ujú. Entonces, una burla una sola vez hasta se podría, digamos, tolerar, aguantar. Pero si es sistemática la burla, Mm. ya estamos hablando de un bullying, ¿no? Y que afecta, ¿no? Claro. Afecta al chico, ¿no? Entonces, poderle también dar lugar a cómo se siente el niño, ¿no? Porque de repente el adulto o los compañeros le dicen, es una broma, no tiene nada de malo, tienes que tener correa, o no ha hecho nada. Entonces, cómo también el niño o el adolescente puede tener esta capacidad de identificar, realmente tengo derecho a reclamar, a decir, no me hagan esto, no está bien, lo tengo que aceptar. Entonces, Claro, Claro. cuando la broma ya no es broma nomás, ¿no? Creo que cuando, cuando duele, cuando la otra persona se siente agredida, cuando ya mortifica, creo que ahí hay que entrar a tallar, sin que llegue a haber necesariamente una continuidad, ¿no? Creo, lo tocaremos más adelante probablemente, ¿no? Pero sí la necesidad de todos, los niños principalmente, los adolescentes, de poder decir que algo está molestando en el momento que que está molestando ya, no dejarse avasallar o callar por esto, por este mensaje de esto es broma, nada más, no te quejes, ¿no? Es bien complejo porque es difícil como un chico que está,
digo chico o chica, ¿no? Que esté en formación, puede un poco levantar la voz y decir esto me está molestando cuando hay un sistema un poco que resguarda un poco el juego, la broma, el hacerse el fuerte o la fuerte, donde se califica o se devalúa el tema de llorar, de quejarse. Es bien Claro, complejo. de realizar la denuncia, que es lo que uno recomienda. O sea, si te fastidian, denuncia. Entonces, los chicos traducen denuncia por acuseta. Ah, es un acuseta. Pero no es ser acuseta, es una denuncia. Si hay algo que no anda bien, yo tengo el derecho a denunciar. Profesora, profesor, mira, esto es lo que me está pasando. Entonces, a veces la denuncia vista como acuseta es un refuerzo más para el circuito del bullying. Lo cual nos lleva también a este tema, ¿no? Respecto de cuál es la función de los adultos, ya sea el colegio, los padres, ¿no? Frente a estas situaciones de bullying. Les damos lugar. El profesor, cuando el niño viene y le dice, esto que me dicen me molesta, o cuando el profesor se percata, ¿no? De que está viendo una broma y que el chico se está sintiendo mal, el profesor pone las pautas, dice, no, esto no estoy bien, hay cierto tipo de bromas, hay otro tipo de bromas que no se deben dar porque están generando que la persona se sienta mal. Entonces, lo que mencionaba, ¿no? Cómo a veces el niño no se puede atrever a decir, esto me molesta, o me van a tirar de acuseta. Pero cómo los adultos están mirando lo que está pasando y cuál es su accionar, ¿no? Cuál es su accionar de los profesores, cuál es su accionar, ¿no? De los padres. Entonces, creo que si podemos pensar un poco, ¿no? Cómo deben actuar, ¿no? En los colegios, los profesores, cómo deben actuar los padres cuando Claro. se percatan, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo es que debemos actuar? Hay un montón de sugerencias, tips, etcétera. De repente, como una cuestión previa, es que cuando hablamos de bullying y hablamos de un agresor, le estamos poniendo el título de agresor probablemente a un niño, un menor, y a veces lo que uno entiende como adulto como agresor puede ser fuerte y puede ser hasta etiquetarlo al chico con digamos, nombre o rol. Entonces yo ya soy un agresor. De repente hasta poder ver una palabra que pueda cambiar, ¿no? El título de agresor para que no se convierta en algo constante. No convertirlo en víctima. Claro, es que las etiquetas no ayudan a pensar, ¿no? Si él es el malo, el peleón o el quejón, el llorón, ya no ayuda a pensar nada, como que taponea toda capacidad, ¿no? Entonces, tú decías hace un ratito, Silvia, ¿qué pasa si es que el niño se queja? ¿Qué tanto espacio se le da a eso, no? Claro, creo que sería importante que igual es difícil, ¿no? Pero es un poco abrir el tema también. Hay alguien que no le está pasando bien, ¿no? Y conversarlo entre todos y se está haciendo de lo que está pasando, como describiendo lo que está pasando para poder pensar todos en conjunto, que hasta el niño de 6 años también tiene algo que decir, 5, 4, de la edad que sea, también igual en las familias, ¿no? Algo que decir en torno a lo que se está viviendo, ¿no? Porque el poner como este es el quejón, el llorón, ella siempre quiere con su mamá, el acuseta, este es el pegalón, el malcriado, O ya llamar se quedó ahí. llamar a ese niño por su nombre repetidas veces, ¿no? Y que también es una forma de bullying, ¿no? De ataque, de estigmatizarlo y no dejarlo, no moverse de ese lugar. Y bueno, casi es una condena a un lugar cerrado, ¿no? Ahí casi es que está asegurada
brotes de este tipo de peleas o bullying asegurado. Lo que estamos conversando nos lleva a pensar, ¿no?, en la prevención. Cómo ir trabajando para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque sí, a veces, digamos, cuando los papás o el colegio se percata de que hay una situación en donde algún niño está siendo agredido, fastidiado, hay esta idea de, no, él tiene que aprender a defenderse. O lo cual lleva, ¿cuál es el límite, no? ¿En qué momento debemos dejar que sí, los chicos resuelvan ciertas situaciones? ¿Y en qué momentos el adulto no debe participar y poner los límites de esto sí está permitido, esto no? No necesariamente a veces es muy claro, o los adultos responsables cercanos lo tienen muy claro. Entonces, el hecho de la prevención implica a poder ir educándonos en valores y en el respeto hacia el otro, ¿no? En ir poniendo los límites antes de que los hechos pasen. Claro. Por eso existen los manuales de convivencia que hacen los chicos junto con los otros chicos. Que también es buenísimo, ¿no? Que ellos conversen. No las reglas impuestas desde arriba, sino que lo trabajen entre pares. Y eso me parece bien importante, ¿no? Esto de crear un manual de convivencia entre los chicos, y incluidos profesores probablemente, ¿no? Pero también, pero creo que eso es importante, el sentirse implicados dentro de la convivencia que se está teniendo, ¿no? No como un lugar rígido donde en el colegio o en el salón nos tenemos que portar así. Cada vez que entra un profesor, es bien difícil lo que usted creo que estamos diciendo, ¿no? Pero, digamos, en el salón de clase o en mis tiempos era, ¿no? Que llegaba un profesor y uno tenía que levantarse para saludar al profesor. Y era automático y tenía que ser así. Y nunca nos preguntamos, o no sé si nos preguntaríamos, de repente nos molestaba, pero tenía que ser así. Y en una de esas, lo que estamos proponiendo ahora es también dar espacio a cuestionar cosas. ¿Por qué se tiene que uno levantar? Quizás me dirían porque es el profesor, autoridad, y pueden ir saliendo más cosas, ¿no? Este manual de convivencia, de preguntar, de dar espacio, porque si no, simplemente yo soy alguien que voy cumpliendo sin ningún espacio y sin ningún, lugar donde pueda ser escuchado lo que voy pensando. Y creo que eso es un nido para donde pueda propiciarse el cómo busco un espacio de poder o de diferenciarme o de ejercer cierta fuerza si es que no tengo estos espacios. Exacto, claro. No tener el espacio para decir que algo me está pasando también. Y que a veces lo tengo que sacar, exteriorizar. Y puedo exteriorizarlo un poco feo. O puedo estar agrediendo, molestando, intimidando sistemáticamente, porque no hay el espacio para poder decir. Hay un recurso muy interesante que lo uso en el colegio de mi hijo, es que tienen una cajita, como si fuera un ánfora, en donde ellos escriben sus reclamos, inquietudes, solicitudes, y las ponen. Puede ser anónima o no. Entonces, se van diciendo cosas. Diciendo cosas. Qué bueno, y que no tenga nombre necesariamente, es lo que pasa en el salón, es el sentir del grupo, ¿no? Y qué bueno que se den estos espacios, ¿no? Como mencionan, de diálogo, de poder hablar, de poder decir cómo se van sintiendo, de ver qué dinámicas también se van dando en los grupos, ¿no? Porque en los grupos se dan dinámicas. Entonces, cómo poder ir dialogando y trabajando con determinado, como mencionaba Jorge, determinados métodos, ¿no? E ir viendo si resulta o no resulta, ¿no? Porque si nosotros nos percatamos, ¿no?, qué situaciones se están dando en el colegio,
y aquellas medidas que estamos tomando están dando buenos resultados, poder también buscar la manera de implementar en otros espacios estos diálogos. Y si en el colegio nos estamos percatando, ¿no?, de que se están dando episodios o situaciones donde los niños no se están sintiendo bien, también, ¿no?, ir tomando acciones, ¿no? Creo que sí, los adultos somos responsables de ir observando y Claro. tomar ciertas medidas, ¿no? O sea, creo que sí es importante el diálogo entre chicos, creo que es importante, pero Por también... ejemplo, hay un colegio donde la evaluación de conducta es un proceso donde el profesor tutor, donde el profesor de cada curso va poniendo una impresión de conducta, el tutor también, y luego hacen dinámicas entre ellos. Entre ellos se van poniendo calificaciones de conducta. Y está la propia calificación, ¿no? A ver, ¿qué nota te pones? No sé, pues, ¿no? AD. Y el profesor lo mira así, ¿AD? ¿Tú crees que te mereces un AD? Ah, una B. Entonces, como que se va jugando con la idea de, esta conducta es evidente, esto que tú estás mostrando es evidente, se va viendo. Nos vamos viendo unos a otros cómo nos estamos comportando. Porque a veces el bullying entra en el silencio, en el secreto, ¿no? En donde está por debajo del radar también. Y creo que ahí es donde se da más, Ujú. justamente, ¿no?, en el silencio. Y cómo estamos hablando de, se están buscando alternativas, ¿no?, en los colegios para poder ayudar a ir trabajando, ¿no?, para Ujú. evitar, ¿no?, que chicos se sientan mal, que se genere un sufrimiento, ¿no? Porque estos niños, de que son agredidos y que si se convierte en algo repetitivo, ¿no?, se están sintiendo mal. Y este niño que agrede también puede estar hablando de un dolor. Puede estar hablando de una situación difícil. ¿Podríamos decir que el bullying es o se puede convertir en grupal, o solamente un niño que fastidia a otro niño, o cómo de repente algún momento ya es el salón o el grupo, ¿no? Un grupo grande que termina fastidiando o molestando a un niño porque es diferente, porque tiene ciertas características que de repente no son aceptadas, Ujú. porque lo vemos más frágil. Claro, yo creo que como lo estamos mencionando, ¿no? Es un tema que definitivamente tiene que entenderse de manera grupal. Es una problemática social donde algunos cuantos se juntan, se agrupan para ejercer poder sobre otros. Y esto se ve en la sociedad también, en los países, personas que piensan de una manera, yo pienso diferente, entonces aplasto al otro o denigro su forma de pensar, sus creencias, ¿no? Entonces creo que definitivamente sí es una problemática grupal y que no solamente implica al que insulta y al insultado, al que pega y al pegado, ¿no? Sino una situación que implica más, implica el salón de clase, la familia, la sociedad, el grupo en grande, ¿no? Ujú. Y hace un Sí. ratito, sí, hace un ratito, antes de olvidarme también, creo que igual está interconectado todo esto, ¿no? Pero no, esto de que si el chico se porta mal y qué van haciendo los profesores o cómo se van involucrando también, pero pensaba que a veces los profesores o el adulto, también hay que poner cuerpo nosotros mismos, ¿no? El adulto nos equivocamos, ¿no? El adulto también puede pasar por agua tibia, bromas o comportamientos que se van como, esto siempre pasa, esto me río de alguna cosa y no se le da espacio. Entonces los adultos también nos equivocamos, el profesor también se puede equivocar y muchas Claro, veces los niños son los que denuncian más esas cosas. claro, por ejemplo, el caso de un chiquito que fue a recoger la pelota, estaba en un paseo de campo con los amigos del salón, fue a recoger la pelota a la piscina y otro chico lo empuja a la piscina.
Entonces lo que pasaron fueron dos cosas. Uno, que varios papás se rieron, papás, mamás, me imagino, él no reconocía que había pasado, y varios papás, mamás inmediatamente vino con ropa seca y ¡flu! Lo cambiaron. Entonces, adultos que facilitaron, estos padres que lo ayudaron a cambiarse y que pase la cosa, y el papá le preguntó, ¿cómo te sentiste? Papá, esas cosas pasan. Lo que sí me chocó un poquito es que los adultos se rieran, ¿no? Mm. Podemos facilitar o podemos también, como tú decías, Pamela, ¿no? Pero eso me parece súper valioso, es un regalazo, ¿no? Porque el niño, o sea, nos está evidenciando este comentario de que no hay roles, que no hay roles fijos. No porque sea adulto tiene la verdad, ¿no? No porque sea el profesor se tiene que hacer así Ujú, o piensa es lo correcto, ¿no? Entonces creo que ahí el niño tiene un rol importante, un mensaje súper valioso, ¿no? Que también lo que él está pensando puede generar un cambio. Si alguien lo escucha con los oídos que debe de escuchar, lo que está diciendo ese niño es un regalazo, ¿no? No hay lugares, ujú, no hay roles fijos. No porque sea maestro uno o adulto uno, tiene la verdad o se tiene que hacer así las cosas, ¿no? O esto da ujú. risa y me río y así es. ¿Mm? Ahora, y cómo también se transforma la situación, ¿no? Porque esta dinámica de los chicos que a veces uno hacen bromas y lo empuja el amigo, y de repente otras veces él ha empujado, como menciona Pame, pero la risa de los adultos convirtió a ese hecho en otra situación para el niño. Entonces, como lo que tú mencionas, Pame, los adultos con ciertas actitudes podemos ir generando, ¿no? Que algo que simplemente era un juego ya tome otro matiz. Claro, por ejemplo, un chico que no llega ni a los 15, puede ser 14, 13, pone un comentario hiriente contra una compañera y amiga. Un comentario hiriente que se hace público. Entonces, frente a eso, la intervención de la familia es tildar al adolescente de agresor y con amenazas de denuncia. Entonces, de repente podemos a veces aumentar la gravedad porque le ponemos ya un título de delito, cuando de repente el sistema escolar tiene otras formas de reparar el daño. O sea, la reparación existe, pero no tiene que ser la legal o la policial o la persecutoria. ¿Y cómo nos podemos ir de un extremo a otro, ¿no? Los adultos. O sea, de decir no pasa nada, todo está bien cuando hay una situación que merece, ¿no? De repente una intervención o ciertas actitudes en adulto, o al contrario, ¿no? Este es un delito, este es un agresor, y se convierte en una situación más grande. Entonces, ¿cómo enfrentamos los adultos responsables estas circunstancias donde están inscritos los niños o los jóvenes? ¿No? Porque Ujú. yo creo que sí, hasta cierto punto, a veces el adulto debe intervenir, en otros no, pero es importante distinguir, ¿no? De que podamos ir percatándonos y diciendo, sí, esto lo pueden resolver ellos, ¿no? Los chicos, o esto es un juego, o no, acá ya se pasó la línea y debemos intervenir con ciertas pautas. Y como lo que mencionabas, ambos, ¿no? Respecto a cómo hay actitudes de los adultos que van generando también, ¿no? En que los niños empiecen a aceptar ciertas conductas que de repente no son las adecuadas. Si nos burlamos, si no respetamos la diferencia, si de repente tenemos temor, ¿no? De que si vemos a un amiguito con ciertas características, de que el hijo o la hija se junte con ese niño,
Claro, pero si lo tildamos de agresor, Mm, eh, entonces eh, el agredido, porque son dos roles, ¿no? El agresor y el agredido, mm, no van a poder conversar. Ni Tal vez en resolver. algunos momentos sí podrían conversar Claro, Mm, con la presencia del profesor o del claro. pedagogo, o de la psicóloga, el psicólogo. Por qué no conversar? ¿Por qué llevarlo esto a que naturalmente estamos enfrentados? mm, Divide de inmediato, ¿no? O sea, taponea y divide, ¿no? Este ejemplo que tú estabas mencionando, Jorge, entendí como que un niño pone un comentario hacia otra, o sea, una niña o una chica adolescente, hiriente, creo, entiendo, ¿no? Y Hiriente. se hace como masivo y se mm, cataloga como el agresor, ¿no? Ujú, Entonces, algo pasaba ahí entre los dos, algo ha pasado, ujú. que eso se tendría que conversar, se tendría que hacerle un espacio a conversar esto que ha sucedido entre ambos, ¿no? Esto que ha sucedido, exacto. ¿Qué es esto que ha sucedido? ¿Qué es, claro, qué es lo que ha sucedido antes de inmediatamente tirarlo al otro lado y es el agresor? Entonces Ujú. ahí ya nuevamente, como estamos conversando, ¿no? No hay esta capacidad de poder abrir más, pensar un poco más. Y esto que mencionan, ¿no? Respecto a cómo los conflictos son parte de las relaciones humanas, como los desencuentros, de repente pasó algo y nos peleamos con el amigo o la amiga tuvo una actitud, ¿no? Que no nos gustó, nos fastidió, pero cómo los conflictos, los desencuentros, son parte de las convivencias desde que se es muy chico y cómo se maneja. Mm. O sea, enseñamos a que a través del diálogo se resuelva, o sea, sin etiquetar, no sin decir, este es el agresor, este es la víctima, o viceversa, sino, ha pasado algo, hay que hablar sobre esto, resolvámoslo, ¿no? Ujú, Lo ujú, cual no implica que no hay un reconocimiento de que de repente la acción no es correcta, ujú. porque también podemos caer en este lado de nada pasó. Nada Entonces sí, pasó, hablamos y conversamos y vamos, siempre vamos a tener un entendimiento miento. Entonces sí, mientras uno sigue recibiendo, ¿no? El maltrato. no, no, Claro, Ujú. ¿no? entonces sí tiene que haber un reconocimiento de actúe mal, como todos a veces actuamos mal, Ujú, ¿no? De repente a veces no pensamos o tuvimos una reacción, una actitud que Ujú. generó que la otra persona no se sintiera mal. Entonces, pues sí, a veces los seres humanos somos así, ¿no? ujú. Tenemos actitudes que no son las más adecuadas, pero lo importante es responsabilizarnos, poder reparar, poder decir, discúlpame, realmente no me di las consecuencias, no me di cuenta, lo tomé como una broma y salió de control. O sea, poder responsabilizarnos de las acciones, pero que eso nos permite también descubrir que podemos ser mejores. Ujú. Lo de las Ujú. disculpas me parece interesante porque Ujú. pídele disculpas, disculpa, Mm. ¿no? Es como que de repente a veces no alcanza la disculpa. O no hay un Ujú. reconocimiento, ¿no? Claro. Ujú. O lo que estuvo mal, o sea, lo que estuvo un poco, fue la conducta, el comportamiento, pero no es que uno sea el malo, ¿no? O uno sea el agresor siempre, ¿no? O sea, yo Bueno, pero si es soy, bullying, en teoría sí es alguien que claro. sistemáticamente está Ah, haciendo, bueno, claro, claro. ¿no? En ese caso sí, ¿no? Pero justamente por eso se caracteriza el bullying, ¿no? Por lo sistemático, por lo frecuente, ¿no? Pero, O de repente llamamos bullying a algo que no es bullying. ujú, O yo creo como a veces es importante, ¿no? Poder resolver. Esto que tú mencionaste, ¿no? Si no se hace nada, si no se conversa, si no se toman medidas, si no se dice, oye, esto que estás haciendo está mal, resolvamos, se termina repitiendo sin salida. ujú, Ni para el agresor una salida, ¿no? de este lugar, o sea, se quede en ese lugar, y cómo la víctima de repente se quede en ese lugar. Entonces creo que es importante lo que tú mencionas, ¿no, Pame? De que puede ser una acción,
Pero ¿qué pasa si a esa acción no se la puede identificar y decir, oye, esto no está bien, que no es lo mismo que ya catalogar y como la persona, pero esto no está bien, tomemos medidas, resolvamos, hablamos, conversemos, ¿no? Entonces, como a veces las dinámicas grupales, porque ese es el problema de la dinámica grupal también, ¿no? O sea, digamos, como una persona o cierta situaciones pueden generar que todo un grupo, ¿no?, actúe de determinada manera contra alguien. Entonces sí es importante poder pensar qué está pasando, Claro. Y de repente reflexionar. también observar Mm, si el niño, la niña llega golpeado, golpeada, arañado, arañada, con la ropa en mal estado, o que sus útiles no están completos, o si sistemáticamente se pierde un útil, o si cogen su lonchera, se cogen sus cosas, o si, o si está pidiendo plata y para qué necesitas la plata. O sea, son cosas que como papá, por un lado, y como maestros, por otro, podemos ir detectando, ¿no? Porque la mirada de los padres, de los maestros, maestras, es recontra efectiva. mm, Pensaba que es bien complicado también en el periodo de la adolescencia, ¿no? He tenido un caso de una paciente que luego de un año le dice a su mamá que había estado sufriendo acoso, no bullying de parte de un compañero de clase durante un año y estaba en un sufrimiento, pero mm, tremendo, 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 ¿no? Y la mamá me contaba, no me daba cuenta, o sea, en realidad ella llegaba y se iba a su cuarto y siempre estaba en su cuarto escuchando su música y siempre ha estado ahí. Ujú. Pensaba que todo estaba bien, ¿no? Porque no veía de manera, o sea, evidente que algo, o sea, algo saltante a los ojos, algo que para ella salga fuera de su norma, ¿no? Ujú. No había ninguna señal de ese tipo. Y bueno, Claro. ¿cómo no Es me di que, cuenta de esto? Pero, es que interesante, ¿no? Porque hablas de una continuidad, siempre. mm. Pero estamos hablando de niños y adolescentes, no podemos esperar continuidades. y que no existe siempre. Exacto. ¿No? O sea, siempre, ok, siempre, pero de repente hay algo que yo tendría que hacer por si acaso, ¿no? Como un papá me contaba cuando estuvo cuidando a su hijo y a sus chicos en un viaje de promoción. Tocaba la puerta, entraba al cuarto y miraba. Simplemente miraba. Si algo le llamaba la atención, intervenía. Si no, no. Pero estaba mirando. Mm. Y qué importante, ¿no? Lo que estamos conversando, porque por un lado construimos un vínculo con nuestros hijos, le damos Claro. tiempo, o la vida, el día a día, el trabajo, el cansancio, nos gana y no nos damos tiempo para lo que mencionabas, Jorge, para mirar de que algo está pasando, ¿no? Que de repente eh, ya no viene con la ropa no sucia, o que ya no quiere ir al colegio, o que le ha bajado el apetito y ya no quiere comer. Ujú. Entonces, ¿cómo el poder darle lugar, ¿no?, a estos indicadores, por un lado, y por otro lado también, cómo es importante un tiempo para estar con nuestros hijos, para Mm, poder conversar? Esto que tú mencionabas, ¿no? Pame, respecto a esta paciente, es cierto que los adolescentes toman sus espacios, ¿no? Toman la distancia de los padres, pero qué importante también seguir manteniendo este vínculo, ¿no? De pasar tiempo, ujú. de conversar, de Y quizá, construir una relación que pueda permitir que de alguna manera, si pase algo, lo miremos, exacto. ¿no? Si Y está quizá, dándose una situación, lo miremos, pero si estamos en otro cuarto siempre y no no se va a hay ver nada. momentos O así, ¿no? o así, Mm, no hay momentos, ¿no? De poder compartir, de poder construir una relación, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, no?
Ujú. Creo que es necesario, muy, muy importante que uno como adulto también se involucre, ¿no? Porque colocarnos solamente como tenemos que observar, que efectivamente tenemos que observar, tenemos que escuchar, tenemos que estar, pero de alguna manera es como colocar al menor, al chico, como que en el banquillo y tengo que estar observando, mirando qué está pasando, ¿no? Y una manera de involucrarse también es contar de uno, hablar de uno. A mí me fue así, cuando uno comienza a hablar así con los chicos, contarle cómo le fue en el trabajo, qué pasó cuando uno era chico, qué les pasaba a uno, los chicos van soltándose, van hablando. Pero si uno siente y solamente les dice, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Estás todo bien? Sí, es lo único que se va a decir. Claro. Bien, igual. A eso es a lo Y que se me acabó. refería con construir el vínculo, ¿no? Claro, entonces, O sea, como que construir también claro, meter cuerpo, a eso yo le pues, pongo, ¿no? Como claro, meter cuerpo a esta construcción, o sea, claro. Y que hablar se sobre... inicia desde que son pequeños, o sea, porque no es que uno va a construir el vínculo cuando el hijo es adolescente, Claro. ¿no? O sea, el vínculo se va construyendo dando tiempo, pasando tiempo, compartiendo, ir formando una presencia, ¿no? Que permita que en algún momento, como tú dices, Pame, no solamente es que el niño nos va a contar, sino que nosotros también vamos a compartir nuestras experiencias, nosotros también van a ir conociendo partes nuestras de nuestra vida que no solamente lo que ellos ven, ¿no? Está siendo muy interesante la conversación, ¿no? Ya estamos en el tiempo. Este es un programa que está siendo grabado, pero para todos nuestros amigos que lo están viendo, pueden, si desean, escribirnos al chat y nosotros vamos a respondernos las preguntas, las inquietudes que vayan surgiendo. Entonces, si quieren algunas palabras para despedirnos. Sí, no sé, a mí me gustaría así señalar qué, qué formas, qué mecanismos estamos construyendo nosotros, digamos, dentro de las familias, dentro de las escuelas, como para propiciar la sensación de pertenencia, la sensación de ser escuchados, de tener un lugar para no llegar a la agresión. O sea, el adolescente, el chico que agrede, que bulea, de alguna manera busca poder. Entonces, ¿qué otras vías que otorguen, digamos, ese poder o esa relevancia se le puede otorgar o se les está otorgando como para que canalizar, ¿no? Para Como un canalizar eso deporte, y ¿no? como un deporte, como escuchar simplemente, como u otras actividades, ¿no? Pero que se canalice porque finalmente es ejercer poder sobre el otro. Entonces, ¿cómo voy conduciendo o reconduciendo eso? Pero De una también manera más otorgándole sana. el lugar, digamos, de fortaleza, de un lugar seguro, digamos, ¿no? También al adolescente que bulea, me parece importante. Y Eso también quería creo mencionar. que podría, digamos, señalar el tema de construir redes. Es decir, yo como papá, mamá, que estoy viendo algún problema en mi hijo o hija, que puede ser que sea el que está recibiendo el golpe o el fastidio, o sea, el que está dando. Tener la opción de hablar con otros papás, mamás, ver al profesor, profesora como un aliado. Y claro, y que la institución, colegio, se compre el pleito. Es decir, ok, vamos a ver qué pasa acá. Y creo que eso puede ayudar bastante. Ujú, ujú. Muchísimas gracias. El tiempo nos ha quedado corto. Implica que de repente Gracias, en otro momento no podemos continuar pensando, ¿no? Pensando de cómo Exacto. construir pensando, herramientas para ayudar a que los chicos puedan tener, los adolescentes, situaciones ¿no? más sanas. Muchas Excelente. gracias. conversando. Seguimos conversando. Seguimos conversando. Gracias. Muy interesante. Chao, Gracias. chao.